La franquicia favorita de todos los que huelen mínimo a cebolla, ha evolucionado tan dramáticamente, que llegará el momento en que el Homo sapiens moderno, sea demasiado estúpido para entender el juego. A lo largo de más de 20 años conocimos cartas que se niegan a envejecer, otras tantas las recordamos muy bien, pero al chile madurar es entender que sencillamente ya no la arman. Pero hay algunas pocas que se llegaron a utilizar como tech. Cartas que nadie en su perra vida se habría imaginado viéndolas en un formato competitivo. El meta es caro, aburrido y puede llegar a ser muy extraño. Aquí te presento algunas cartas poco conocidas que alguna vez se utilizaron en el meta. La destrucción de mano fue una estrategia que dominó al menos los primeros 3 años del juego. Cartas como el dúo delincuente, confiscación, el centinela mórbido y muchas otras cartas iguales, estaban como mínimo limitadas. Así que, para hacerle una mala pasada al oponente, se empezaron a jugar algunos monstruos cuyo único propósito era ser enviadas de la mano al cementerio. Y no estoy hablando de hand traps. Una de ellas es la víbora de tu ex. La muy mamona o el muy mamón, según sea el caso, tiene un efecto que solo funciona si es descartado desde tu manita por el efecto de una carta del oponente. Si es el caso, entonces te permite robar 2 cartas. Aunque cartas como confiscación o el centinela obeso, te permiten ver la mano del oponente y elegir la carta que mandarás al averno, esta tech estuvo más pensada para el dúo delincuente. En primer lugar, la primera carta a descartar es aleatoria. La segunda la puede elegir el oponente. Así que, si juegas a los duendes perversos y tu oponente tiene a la serpiente eléctrica, entonces puede elegirla para descartar y robará 2 cartas. Realmente esta carta no fue ampliamente utilizada como las otras que veremos en el video, pero la incluyo ya que estuvo en el side deck del campeón mundial del 2003. Cuando los otros decks mostrados no la tomaron en cuenta. Algo similar sucedió con la siguiente carta. Los jugadores ya la querían hacer de hindúes, así que contemplaron el uso de la estatua de Melvin del desastre. En esencia, se utilizaba con el mismo propósito que la carta anterior, ya que, al ser descartada por el efecto de una carta del oponente, este recibe 2000 puntos de daño. A diferencia de la serpiente, esta estatua del Choco Melvin sí fue un poco más popular. También por allí surgió alguno que otro basado que jugó la estatua elefante de la bendición. Funciona exactamente igual, pero esta lo que hace es incrementar tus puntos de vida en 2000. Desde hace un putemadral de años, el juego de las cartitas cambió su enfoque, de promover actitudes deportivas y otras mariconadas, a enfatizar chingar de mucho la madre al contrincante. Así que cartas para ponerle en su matraca a decks específicos siempre se han jugado. Recientemente pudimos ver algo similar con las estatuas de viento y fuego, para que nadie que no tuviera decks de fuego pudieran jugar. Ahora que lo pienso, Konami ya se encarga de eso, creando arquetipos rotos y que le ponen la verga en la cabeza al resto de decks. También vimos algunas cartas como el Best Dweller, que se utilizó contra Elements, al igual que el gato volador. Porque si lo avientas desde el deck, este termina en el cementerio. Pero también con el turno del oponente. Durante el periodo de los australopitecos, el soldado del palo negro era la carta más rota de al menos 3 formatos. Solo bastaba desterrar un monstruo de luz y otro de obscuridad para gozar viendo cómo este mazoca le daba hasta por la oreja al oponente. Aunque no era lo mismo, el hechicero del caos suplió a este vato cuando Konami lo encerró perpetuamente en la banlist. Como era de esperarse, a toda la comunidad le cagaba estos monstruos, pero solo si los jugaban en su contra. Así que, utilizando toda su capacidad craneana, descubrieron la carta justa para cagarle las bolas al adversario. Kiko el destructor de almas se vio en muchos side decks, incluso en principales. El pelón este podía desterrar hasta 2 monstruos del cementerio oponente cada que le soltaba un putazo. Pero en realidad, se utilizó por su segundo efecto, el cual impide al oponente desterrar cartas de los cementerios. Para términos de ese formato, era hasta cierto punto más efectivo que Necrovalle, ya que este no puede impedir que se destierren cartas del cementerio por costo. Solo se vio durante el reinado de Caca del Caos, pero tuvo algunas apariciones durante el 2012, cuando el juego recientemente vio a los monstruos XYZ. Cuando el juego aún estaba en pañales, la fuerza bruta lo era todo. Los decks predominantes básicamente eran los que podían traer a los monstruos con el poder de chocho más alto. Por esta razón, cartas como las elfas gemelas,
el dragón lanza y otros monstruos de nivel 4 con más de 1800 puntos de ataque eran cartas competitivas. Por ende, carísimas. Los jugadores sabían que no siempre se podía contar con un plan de contingencia, en caso de que se tuvieran que ver las caras contra estos monstruos. Así que, el único monstruo de nivel 4 con más de 1900 puntos de ataque, simplemente era el puto amo. Gorila Furioso sirvió como plan de contingencia contra estas mamás solteras, siendo el único monstruo de efecto en ser utilizado de manera competente por todo, menos por su efecto. Sus 2000 puntos de ataque le permitía cantarle un tiro a casi todo monstruo vainilla con 1900. No obstante, algo tan bueno era demasiado para ser real. Este gorila con escasa inteligencia emocional debía atacar si podía. Además, si se encuentra en posición defensiva, se muere y va para el cementerio. Es difícil de creer que el dragón del trueno se llegara a utilizar en el meta, pues precisamente eso pasó en el formato del caos. El dragón verde no era para invocarse, sino para hacer cuerpos de luz en el cementerio. De esta manera surgieron las versiones Turbo Guerrero. Básicamente servían para desterrarlos del cementerio e invocar al soldadito del Rimen Obscuro. Como saben, esa culebra verde puede ser descartada para agregar otra. Como este efecto no es una vez por turno, puedes terminar con 2 serpientes en tu cementerio. Hoy en día estamos acostumbrados a que, si una trampa no se puede jugar desde la mano, no será de Jack principal, siendo el infinito temporal una de las pocas trampas que casi todo el mundo quiere tener en el Jack. Excepto esos arquetipos que, como parte de su estrategia, manejan algunas trampas. Los monarquitas dominaron bastantes formatos, una vez que se fue al carajo el reinado de terror del caos. Así que las invocaciones por tributo eran las más importantes. Por esta razón se procuraba jugar alguno que otro minion que pudiera caer gratis, así para tributarlo e invocar un poderoso monarca. Aunque su poder de batalla no se equiparaba a monstruos como el cráneo invocado o el lagarto este, eran los favoritos por sus rotísimos efectos. Como de costumbre, la comunidad le cagaba las gónadas tener que enfrentar a sus propias cartas, así que se empezó a popularizar el uso de Pulling the Rug. Esta trampa en nuestros días no serviría para una caca, pero en un formato dominado por la invocación por tributo, era el pan dulce. La trampa counter podía negar la activación de un efecto de monstruo, si dicho efecto se disparó cuando ese monstruo fue invocado normalmente. Hay una hand trap que ya casi no se utiliza. No estoy hablando de la monja del chocolate Morelia, ya que esa pinche bruja sí está teniendo algo de relevancia en el formato competitivo actual. Hablo de la Winter Cherry. La parca fantasma empezó a tener algunos imps entre los años 2016 y 2018, si no es que posterior. El formato en ese entonces estaba dominado por decks que dependían en particular de algún monstruo del deck extra. Así que, para castrar tantito al oponente, jugaban esta mamada. La carta en cuestión solo funcionaba si tenías el mismo monstruo en tu deck extra que tu oponente. Podías descartarla, revelar un monstruo de tu deck extra y si tu oponente tenía ese mismo monstruo, todas las copias se le iban desterradas. Sin embargo, debías tener menos cartas en juego que tu oponente, así que no la podías jugar así nada más por tus huevos. Con el pasar del tiempo, se dejó de lado, ya que había cartas más efectivas como el Itosagin. Mucho menos en estos tiempos, donde al unicornio Castira es más genérico. Bueno, gente poderosa del YouTube, se acabó el cortometraje. Pero habrá muchos más. Nos vemos.